Bueno, he querido, en lo que me queda de este año, y cada vez que tenga la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, voy a estar predicando acerca del Sermón del Monte. Está ubicado en Mateo capítulo 5, y quiero invitarles a que vayamos a Mateo capítulo 5. Y quiero contarles de qué se trata, así como un pequeño contexto de qué se trata el Sermón del Monte. Como ustedes saben, el centro de operaciones del Señor Jesucristo fue Galilea. Y en Galilea, pues, Él hizo muchas sanidades, Jesús hizo muchas sanidades. Jesús se hizo famoso y multitudes le seguían. Curó muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados, sanó a epilépticos y paralíticos, y multitudes le seguían. Entonces, ese es como el contexto de dónde empezó este gran sermón, y creo que es el sermón más famoso de la Biblia. El más famoso, pues lo dice Jesús, y lo dice en 3 capítulos, en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Jesús habla ampliamente a sus discípulos. Y este mensaje del Sermón del Monte es exclusivo para los discípulos. Es una persona inconversa no podría, con todo respeto, ni entender ni practicar lo que Jesús pide acá. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes son como las expectativas que tiene Dios de un discípulo. O sea, lo que Dios espera de un discípulo. ¿Qué espera Dios de un discípulo? ¿Qué espera Dios de mí? Si usted dice, soy un seguidor de Cristo, ¿qué espera Dios de mí? Entonces usted y yo debemos leer el Sermón del Monte. Y lo que hay entre el capítulo 5 y el capítulo 7 son unas exigencias tremendas que solamente por el Espíritu Santo de Dios se pueden cumplir. Por eso les digo que este mensaje es, digamos, exclusivo para el pueblo de Dios, pero no significa que alguien que no conozca de Dios no pueda quererlo, no pueda amar estas palabras y no pueda decir, yo quiero eso. Solo que necesita venir a Cristo, necesita ser de Cristo para poder aspirar a practicar el Sermón del Monte y a recibir la bendición por practicar. Entonces, el Sermón del Monte arranca con unas bienaventuranzas. Desde el versículo 3 hasta el versículo 13 hay unas bienaventuranzas. De esas bienaventuranzas hoy vamos a enseñar una que es la del versículo 3. Versículo que vamos a estudiar en los siguientes minutos, y el título de esta charla es En búsqueda de la pobreza espiritual. En búsqueda de la pobreza espiritual. Entonces, para ilustrar por qué Jesús dijo estas palabras, que dice bienaventurados, en la Reina Valera dice bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, para ilustrar qué significa ser pobre en espíritu, quiero pedirles que pongan una marca ahí en Mateo 5, marquen ahí, no lo pierdan, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, y vamos a ilustrar con el ejemplo de una iglesia que existió en el primer siglo. Y esto que vamos a leer es algo que Jesús dijo acerca de una iglesia que tuvo cierta conducta, pero también a la vez es una profecía de una iglesia del futuro. O sea, lo que dice acá el Señor Jesús es
algo que pasó realmente en una iglesia, pero a la vez es una profecía de la conducta de una iglesia del futuro. Entonces en Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 14, voy a leer rápidamente, sígame, porque estoy ilustrando la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, verso 3. Atentos a la lectura. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Así te aconsejo que de mí compres oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por esta mañana, Dios, por este sol radiante que nos regalas, por la libertad que nos das para venir a un lugar como este, para aprender un poco de tu palabra. Pedimos, oh Dios del cielo, que tu Santo Espíritu nos ilumine a todos los aquí presentes, nos traigas convicción del Espíritu y podamos entender claramente qué es lo que nos quieres decir en esta mañana acerca de la pobreza espiritual. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, esto que acabamos de leer es una ilustración de una iglesia arrogante, de una iglesia soberbia, de una iglesia independiente, de una iglesia autosuficiente que creía que no tenía necesidad de nada. Por lo tanto, Jesús da una sentencia muy fuerte a este tipo de iglesias o de personas que piensan y dicen en su corazón, no tengo necesidad de nada. Entonces vamos a dejarlo ahí, téngalo ahí marcado, póngale una marca, Apocalipsis 3, y volvamos a Mateo 5. Y vamos a meditar en Mateo 5, verso 3. Entonces hemos dicho que en búsqueda de la pobreza espiritual, también podríamos decirle a este sermón un llamado a la pobreza. Y fíjate que este mensaje es un mensaje impopular, porque ninguno de los que está aquí presentes nos gusta el término pobreza. Tenemos que reconocerlo. Nadie aquí está que se muere por ser pobre, ¿cierto? No, nadie, eso sería ilógico, yo no. Solo que aquí no está hablando de pobreza económica, ni está hablando de prosperidad espiritual, prosperidad económica, está hablando de pobreza espiritual. Y Jesús dice acá en esta bienaventuranza, en la Nueva Traducción Viviente, repito, dice Dios bendice, pero en la Reina Valera dice bienaventurado. Entonces significa que la palabra bienaventurado es feliz o bendito, o doblemente feliz. Y fíjate esta contradicción, doblemente feliz el que es pobre. Eso suena contradictorio, ¿cierto? Pero Jesús, dando los principios del reino en este sermón,
dice que es doblemente feliz aquel que aspira a ser pobre en espíritu, porque le pertenece al reino de Dios. Entonces, por eso estamos haciendo en esta mañana un llamado a la pobreza, un llamado a la pobreza espiritual. Y vamos a ver 3 características de este llamado. La primera característica del llamado es una bendición, la segunda es una necesidad y la tercera es una promesa. Vamos con la bendición, una bendición. Entonces, ya les aclaré que no estamos hablando de economía, no estamos hablando de bienes materiales. Y les aclaro que en la Biblia, en ninguna parte nos invitan a hacer un voto de pobreza. En ninguna. O sea que yo hago un voto y voy a prometer que voy a ser pobre, Dios no pide eso. Pero Dios sí pide que hagamos un voto de pobreza espiritual. Y vamos a tratar de entenderlo acá. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es ser pobre en espíritu. Porque Jesús dice, felices los que aspiran a ser pobres en espíritu. Entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? Entonces, pobre en espíritu se refiere o tiene que ver con el reconocimiento de nuestra incapacidad espiritual, de nuestra bancarrota espiritual, de nuestra parálisis espiritual, de nuestra impotencia espiritual. Somos aquellos que hemos reconocido que en nuestras fuerzas jamás podríamos llegar a agradar a Dios. Amén. Por eso la Biblia dice claramente, yo os elegí a vosotros. Es Dios quien toma la iniciativa, porque yo soy impotente para acercarme a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa para que un pecador se acerque a Él. Entonces, uno es pobre en espíritu, uno empieza en la pobreza espiritual cuando uno reconoce, es que no puedo acercarme. ¿Ustedes recuerdan al paralítico de Betesda? Que no podía ir hasta cierto punto y otros llegaban primero que él. Y entonces, ¿cuál fue la solución para él? Jesús se acercó a él. Y cuando Jesús se acercó a él, entonces él recibió el milagro y pudo tener una capacidad espiritual. Lo mismo pasa contigo y conmigo, queridos. A menos de que Dios tome la iniciativa de salvarme, de perdonarme, de reconciliarme con Él, nunca va a pasar. Yo siempre digo esto desde este púlpito, y es que es una mentira cuando decimos, es que yo, cansado del camino, un día decidí buscar a Dios. Y eso es falso. Dios te buscó a ti, porque tú eras el que estabas perdido. Tenemos que entender eso claramente, porque yo no hallé a Dios, Dios me halló a mí. Entonces, ser pobre espiritual es, en primera medida, es reconocer esa impotencia, y es reconocer que Dios me alcanza y me acoge, y que una vez que Él me acoge, Él me da la capacidad para que yo pueda tener una vida grata ante sus ojos. ¿Y cómo lo hace? Poniendo su Santo Espíritu dentro de mí. Es por su Santo Espíritu que una persona puede vivir y tener una vida que agrade a los ojos de Dios. Sin el Espíritu es imposible. Puede ser el más bueno de este mundo, puede ser la Madre Teresa de Calcuta, pero sin el Espíritu Santo no va a agradar a Dios en un milímetro. Entonces, la pobreza espiritual. Entonces, ¿qué tiene que reconocer el pobre espiritual? Ya lo dije, que no hay nada en él que pueda agradar a Dios. Toda esta descalificación que tenemos suena feo, y en este mundo en que nos invitan a hablar todo en positivo, ¿cierto? No, usted tiene que ser poderoso, usted tiene que ser victorioso, usted tiene que conquistar el mundo. Sí, pero con Dios no funciona así. Con Dios funciona al revés. Con Dios funciona, estoy derrotado, soy un pecador, no puedo hacer nada para salvarme, perdóname,
límpiame, rescátame, lávame. Así funciona con Dios. Amén. Amén. Entonces, en la pobreza espiritual está relacionada con la humildad, con reconocer mi incapacidad. Los que están tomando nota, les voy a leer un pasaje que está en Isaías 57:15, que dice así, con respecto a lo que Dios quiere ver en alguien que quiere ser usado por Dios. En Isaías 57:15 dice: el alto y majestuoso, que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Voy a repetir eso. Yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Amén. Dios quiere vivir con ellos. ¿Usted está entre ese rebaño? Porque dice: yo vivo con los de espíritu arrepentido. ¿Es usted uno de ellos? Porque Dios quiere vivir, desea, anhela vivir con alguien que tenga un corazón arrepentido, con un corazón humilde. Y además dice: la gente que viene destrozada a mis pies, me deleito en restaurarlos. Amén. Así es, mis queridos. Si yo en mi corazón contemplo que yo del todo no soy tan malo, que sí he hecho cosas malas, pero no soy tan malo, quiero decirle que necesita leer muy bien este versículo, porque el pecado ha hecho estragos en la humanidad, en ti y en mí. Y la única manera de que la vida del ser humano tenga valor y tenga propósito es cuando esa vida se rinde a los pies del Hijo de Dios. Amén. Entonces espero que usted hoy acepte ese llamado y diga: yo quiero ser uno de esos que tiene un espíritu humilde. Yo quiero ser pobre en espíritu para que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Amén. Dios se ha deleitado siempre en mostrar su poder en aquellos que le dicen: no puedo, en aquellos que le dicen: sin ti no es posible. En el libro de Miqueas, para los que están tomando nota, capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Uno a veces ve por las redes sociales toda esta gente que son emprendedores y son motivadores, son coach, que invitan a la gente y dice: haz muchas cosas, arriésgate y no te arrepientas de nada. Y es todo lo contrario al mensaje del Evangelio. Uno sí tiene que ser optimista, positivo, pero arrepentirse, porque una vida sin Cristo es una vida que desagrada a Dios. Entonces el arrepentimiento es necesario, la humillación es necesaria delante de Dios. En Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. O sea, no se las crea, querido. Uno en este mundo puede conseguir muchos títulos. Uno puede conseguir muchas posiciones. Uno puede viajar mucho. Uno puede conocer muchos idiomas. Uno puede tener gente importante que lo rodea a uno, pero eso no, a los ojos de Dios, no me hace mejor. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿qué dijo? Tiene que ser como el que sirve. Para Jesús el más grande es el que sirve.
Así que estamos hablando de un llamado a ser humilde y sencillo de corazón, en todo el sentido de la palabra, en aceptar la palabra de Dios como Él dice. Por eso en este sermón del monte, Jesús le está diciendo a sus discípulos lo que Él espera de ellos. Y lo primero que les dice es: si ustedes quieren funcionar en mi reino, si ustedes quieren caminar conmigo, si ustedes quieren ser bendecidos, empiecen por ser pobres en espíritu. Empiecen por ser humildes y sencillos de corazón. Empiecen por renunciar a su vana gloria y a todo de lo que usted se jacta y cree que es, que ante los ojos de Dios es basura. Así lo dijo Pablo. Entonces, dice en Santiago 4:10: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Fíjese que con Dios siempre funciona al revés de este mundo, ¿sí? El que quiera ser grande tiene que servir. El que quiera ser exaltado tiene que humillarse. Pero este mundo te invita a conquistar reinos y no importa si hay que pasar por encima de alguien. Y así no funciona. Entonces volvamos a nuestra ilustración de Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a dar una aplicación a esto que estoy diciendo. Recuerden que Jesús le dijo esto a una iglesia, a una comunidad cristiana del primer siglo que tenía esta forma de pensar, que se creían autosuficientes y arrogantes, que no tenían necesidad de nada y además se creían ricos. Entonces, aquí volvamos a leer en el versículo 17, está la gran declaración de un creyente soberbio. Dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y mire lo que le dice el Señor Jesús: y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Entonces, una cosa es como yo me miro y otra cosa es como Dios me ve, ¿cierto? ¿Cómo se veía él? Rico, próspero y abundante. ¿Cómo lo veía Dios? Como miserable, pobre, desventurado. Entonces ahí, como dicen, las apariencias engañan, no todo lo que brilla es oro. Entonces, en este caso, esta iglesia en su fachada era una iglesia próspera, era una iglesia que tal vez tenía un gran local, que tal vez tenía un gran grupo de alabanza, tal vez recogían muchas ofrendas, tal vez el parqueadero de carros de ellos era lleno, completo, y eso no está mal, Dios bendice, y hay muchas iglesias así, gloria a Dios por eso, pero tal vez ellas estaban pensando que eso era la bendición, pero desde el cielo Jesús estaba viendo otras cosas, estaba viendo los desventurados y miserables. Entonces, pensando en esto, el mismo Jesús en este pasaje le da un consejo a la iglesia. Le dice el versículo 18: así que te aconsejo que de mí compres oro. Porque ellos creían que estaban llenos de oro, pero estaban llenos de óxido, de escombro. Si tú quieres oro, le estaba diciendo Jesús, yo tengo el verdadero oro. Y le dice: purificado con fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, porque ellos se creían limpios, pero Jesús los veía con harapos. A una iglesia, piense que este mensaje se lo estaban diciendo a una iglesia evangélica que se creía bien vestida, pero Jesús les dijo: ustedes se visten con harapos, venga y yo lo visto. Venga y yo lo visto, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que puedas ver. Era una iglesia que creía que tenía visión, que veía bien, pero para los ojos de Jesús estaban ciegos totalmente, no veían. Así que Jesús les da el consejo y les dice: estás mal, querido, así no funciona la vida cristiana.
Y la razón de su fracaso era que no era una iglesia pobre en espíritu. Era una iglesia que se creía rica en el espíritu. Entonces, tengo que aclararle algo acá, y es que necesitamos entender que Dios nos está pidiendo como discípulos que reconozcamos nuestra impotencia. Pero yo no estoy diciendo que no debemos buscar ser independientes y productivos. ¿Sí? Ese no es el mensaje. De hecho, nosotros como padres necesitamos fomentar en nuestros hijos la independencia y la productividad. Pero la independencia de hacer sus cosas solitos, dependiendo de Dios. Eso es nuestro mensaje como padres. O sea, nosotros tenemos que lanzarlos y decirles: tú tienes que hacerlo sin mí, pero dependiendo de tu Dios. Amén. Ese es el llamado para ustedes que son padres. Empujen a sus hijos a que no se vuelvan bombriles en su casa y salgan a tiempo, pero que salgan dependiendo de Dios. Porque usted puede salir: no, tú eres independiente, tú no dependes de nadie, tú puedes solo, y entonces el niño sale y tampoco depende de Dios. Y se vuelve arrogante. Y le pasa lo de la iglesia de la Odisea. Entonces, Dios, a través del Sermón del Monte, en boca de Jesús, nos está haciendo un llamado a la pobreza espiritual. A que recibamos la bendición, la doble bendición de ser pobre en espíritu. Y me pregunto si tú lo eres. Y si no lo eres, hoy es el día de decir: yo reconozco que he sido arrogante. Yo reconozco que de alguna manera confío en mis propiedades, de alguna manera confío en mis títulos, de alguna manera confío en mi trabajo, de alguna manera confío en mi experiencia. Si de alguna manera todavía hay eso en su vida, renuncia a eso hoy, en el nombre de Jesús. Porque quiero decirles que la vida cambia. Ustedes no se imaginan cuánto. Hace poco nos enteramos de un amigo que tenía mucho dinero y tenía muchas cosas seguras viviendo en los Estados Unidos, y en menos de un mes todo se vino al piso. Todo lo perdió. Hasta el más seguro de los seguros pierde el piso. Y tú ni yo somos la excepción. Por eso es mejor, como dice la Biblia, andar con temor y temblor en esta tierra. Hace poco un periodista famoso, ustedes han visto la noticia, un hombre joven, inteligente, capaz, en menos de 5 días la vida le cambió. En 5 días, no pasaron 5 días y en el día 1 él estaba viajando, en el día 5 estaban abriéndole el estómago para sacarle un tumor. Entonces, el sentir que yo tengo todo bajo control, que yo tengo dinero, que yo tengo un seguro, una póliza de seguro, donde me van a atender en el mejor hospital de Colombia, no te garantiza nada. Así que es mejor vivir con temor y temblor en esta tierra. Entonces necesitamos reconocer nuestra impotencia espiritual. Vamos al segundo punto, donde hablan de la necesidad. El primero era la bendición y el segundo la necesidad. Y la segunda parte del versículo, vamos a Mateo otra vez, Mateo capítulo 5, verso 3, dice: y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen que él. ¿Saben cuál es la frase favorita de un pobre en espíritu? La frase favorita de un pobre en espíritu es: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿Pueden decir amén? Amén. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Esto suena súper loco, pero Dios quiere que cuentes con Él en todo lo que hagas con tu vida, por simple que sea. Por simple que sea. Los pobres en espíritu no dan un paso sin antes consultarlo con su Señor. ¿Lo haces tú?
pides permiso para lo que vas a hacer. Yo siempre cuento la historia de la familia que decide viajar a Cartagena, ¿se acuerdan? Deciden viajar a Cartagena. Nos vamos para Cartagena. Y entonces se van para Cartagena y allá disfrutan, y cuando vuelven endeudados. Esa es una forma de ir a Cartagena. La segunda forma de ir a Cartagena es que la familia se reúne en oración y dicen: Señor, queremos viajar a Cartagena. ¿Tú qué opinas? Queremos empezar a hacer un ahorro y quisiéramos disfrutar, con tu permiso, de unas vacaciones. ¿Qué piensas tú? Y toman su tiempo y oran, pero a la vez ahorran para poder gastar el dinero y disfrutarlo con familia y no volver aquí endeudados. Esa es la diferencia entre el que depende de Dios y el que depende de un plástico que lo pasa y le cumple todos sus deseos. Acuérdense que las tarjetas de crédito son como el pecado, ¿cierto? Disfrute ahora y pague después. Las tarjetas de crédito. Disfrute ahora y pague después. Así es el pecado. Entonces, ojo con eso. Entonces, los pobres en espíritu tienen claro de la necesidad que tienen de Dios. Y por eso, con temor y temblor, toman las decisiones. Y aquí estoy hablando al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, y sobre todo en la parte financiera. Ahí en Apocalipsis 3:17, la palabra que descalifica a esta iglesia de la Odisea es: y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa frase es destructiva. Y de ninguna cosa tengo necesidad fue lo que dijo el diablo en el cielo justo antes de revelarse. Y fue expulsado por eso, porque se sintió tan poderoso, tan lindo, tan autosuficiente, que dijo: yo también merezco un trono. Y después de eso, ¿qué pasó? Fue expulsado del cielo por su soberbia. Así que cuando yo digo no tengo necesidad, es el principio del fin. Es el principio de la disciplina de Dios para un creyente. Acuérdese que el Sermón del Monte es para creyentes. Y ahí, en Apocalipsis 3, vamos a Apocalipsis 3, se me acabó de perder a mí y se me cayeron todos los papeles. Ya, así, tranquila, así. En Apocalipsis 3, Jesús le dice algo a esta iglesia por ser soberbia. Versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. En otro lado, yo corrijo y castigo. Pero la indiferencia de un creyente hacia su Dios es un insulto. Tome nota de eso. Cuando somos indiferentes a las cosas del reino de Dios, eso es un insulto a nuestro Padre Celestial. O piense en esto. Piense usted que es papá cuando usted le está hablando a su hijo y no le para bolas. Cuando usted le está hablando y ni siquiera lo mira a los ojos. O cuando usted lo llama y pasa derecho y como si le hubiera hablado a una pared, ¿usted cómo se siente? Muy mal, muy desafiado, ¿cierto? Porque uno dice, está desautorizándome, está retándome. La indiferencia hacia los mandamientos de Dios es un insulto a Dios, es una provocación, y por eso aquí dice: yo reprendo y castigo a todos aquellos que son indiferentes. Indiferentes, solo eso. Así que, mis queridos, hagamos una evaluación en esta mañana de la dependencia de Dios. Hagámosla. Contéstela en su mente, contéstela en su corazón. No me la diga a mí, a mí no me interesa saberla. A Dios le interesa saberla. Siempre que va a tomar una decisión, ¿le pide permiso a Dios?
Nunca, de vez en cuando o siempre. Si usted va a tomar una decisión, ¿siempre le pide permiso a Dios? ¿O de vez en cuando? ¿O nunca? ¿O siempre? Cuando usted va a hacer un viaje y sabe que va a invertir dinero, ¿consulta con Dios? ¿O dice, esto ya el Señor nos cuida? Cuando llegamos allá, gracias Dios por traerme acá, pero nunca le consultamos al Señor. Cuando va a hacer un viaje o cuando va a comprar algo, se endeuda porque es una ganga y porque está barato. Ustedes han visto que los centros comerciales sacan unas super ofertas. Televisor de 90 pulgadas con el 50% de descuento. Y entonces dice, no, pero es que está baratísimo. O sea, ¿cuándo vamos a encontrar esta ganga? Pero usted no tiene plata, pero como está barato, entonces ¿qué hacen? Lo compran. ¿Eso será la voluntad de Dios? ¿Eso será dependencia de Dios? Nunca. Y por eso el comercio juega con las emociones de las personas, pero cuando usted tiene un presupuesto y tiene claras sus prioridades, usted no cae en ese juego. Ahora, si usted tiene el recurso, la liquidez, el dinero y está la oferta, cómprelo, claro. Muchas veces hay que aprovechar las ofertas, pero yo no debo endeudarme solo porque está barato. Porque me lo dejaron pagar en cómodas cuotas, 36 cuotas. Voy a estar esclavo allá 3 años, pagando 3 veces el valor de lo que costó. Entonces, esa es una encuesta de dependencia. Cuando usted recibe su sueldo, ¿qué es lo primero que hace? Paga sus deudas, compra el mercado, se da un gustico con la familia. Si sobra, entonces ofrenda, o todas las anteriores. Pensemos en eso, porque la forma en como yo manejo mi dinero comunica cuán dependiente soy yo de Dios. En serio, por el tema del dinero y de cómo manejo el tiempo y el dinero, comunica cómo soy yo con Dios. Cuánto le creo, cuánto dependo de Él. Vamos al tercer punto. Una promesa. La promesa está que dice, porque el reino de Dios les pertenece. En esta bienaventuranza, la promesa, o la promesa ya está dada, y es que el reino de Dios le pertenece a un pobre en espíritu, le pertenece a un hijo de Dios, el reino de Dios le pertenece, es de él, sí o sí. Y note que dice que ya les pertenece, no que les va a pertenecer. Cuando una persona cree en Cristo como su Salvador personal, automáticamente, en fracciones de segundos, obtiene la vida eterna. Amén. Cuando cree en Cristo Jesús como su Salvador personal, tiene la vida eterna. No dice, tendrás vida eterna. Tiene el reino de Dios. Su nombre ya queda escrito en el libro de la vida. Ya tiene un lugar seguro en el cielo, hecho por Jesús. Ya, es una realidad, ya. Es un ciudadano del reino, es un ciudadano del cielo. Entonces esto, lo que estamos aquí, de lo que estamos hablando, es de una tremenda promesa, de algo que no será arrebatado, de algo que nadie le podrá quitar. El problema que tenemos como creyentes, y Jesús lo advierte, es que nosotros vivimos en el reino de las tinieblas de alguna manera. Este es el mundo. Y dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. Así lo dice la Biblia. Y Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No somos del mundo. Nos rodea el mundo. Nos rodea un poco de valores y filosofías
que van en contra de la voluntad de Dios. Y muchas de esas cosas nos distraen de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Y por eso necesitamos recordar que el reino de Dios ya está seguro, que somos sus hijos y que debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces esta bienaventuranza nos recuerda la promesa básicamente de lo que somos, de lo que ya somos, pero para que seamos doblemente felices, para que seamos bienaventurados, tenemos que ser pobres en espíritu. Porque puede pasar que yo como cristiano viva amargado, ¿cierto? Viva triste, viva desolado, viva desesperanzado, cristiano aburrido. Eso pasa. ¿Y por qué pasa? Porque no es pobre en espíritu. La pobreza espiritual, el reconocimiento de la pobreza espiritual, trae la bendición y la alegría de a pesar que estamos en un mundo decaído, podemos vivir con gozo, podemos vivir en victoria, podemos vivir dichosos. No somos para nada aburridos, para nada, todo lo contrario. Desde que estoy en Cristo, mi vida ha sido más divertida que antes. Antes vivía una fachada de diversión, ahora en verdad somos felices por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué clase de creyente eres tú? Hoy está el Señor haciéndonos un llamado a la pobreza espiritual, a que nos humillemos y que en verdad podamos agradar a Dios en medio del reino. Vamos a terminar con las palabras de Apocalipsis 3. Mira que esto es bien interesante porque era una iglesia donde Jesús no estaba. A mí me llama mucho la atención que él golpea para que lo dejen entrar. Una iglesia donde Jesús no entraba. Versículo 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Es bien contradictorio esto. ¿Cómo así? Una iglesia que predica de Cristo, pero Cristo no está allí. Y no se portan con Jesús como amigos. Luego dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Aquí aumenta Dios la promesa porque no solamente ya tenemos el reino, sino que está diciendo, y te sientas conmigo en mi trono. ¿Le parece eso glorioso? Eso es en el futuro, queridos. Y finalmente, Iglesia de Aposento Alto Cota, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él está diciendo a la Iglesia de Aposento Alto de Cota. Amén. Los invito a que se pongan en pie y oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, Dios, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy esta iglesia reconocemos, Dios, que en ocasiones hemos sido soberbios, en ocasiones hemos sido autosuficientes, en ocasiones, muchas veces indiferentes a tu palabra, indiferentes al llamado que nos hacen una y otra vez a que seamos fieles a ti, Señor. Hemos sido indiferentes a leer tu palabra, hemos sido indiferentes en la oración. Perdónanos, Señor. Hemos sido indiferentes en ser generosos. Te pedimos perdón, oh Dios. Gracias por el desafío que nos haces en esta mañana. Queremos ser pobres en espíritu, queremos ser doblemente felices. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra impotencia. Perdona nuestra soberbia, Señor, nuestra altivez de espíritu. Y hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo que Jesús es el Señor
el dueño, el amo, el pastor, el creador del universo, el que tiene la última palabra. Mi Señor y Dios, aquí estamos, límpianos, Señor, con tu palabra. Haznos siervos humildes y sencillos de corazón. Queremos caminar en esta tierra con temor y temblor, sabiendo que tú eres el Señor. Danos sabiduría para administrar nuestros recursos, especialmente el dinero. Por favor, Señor. Bendito seas, oh Dios del universo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.